Bueno, y vamos a empezar con la historia de Jacob. En primer lugar, vemos que, por ejemplo, Jacob, él fue con su hermano Esaú. Su madre no podía tener hijos. Y una de las primeras cosas que vemos en la Biblia, la mayoría de personas que están aquí en la Biblia han sido escritos, han sido producto de un nacimiento con intervención divina, ¿no? Por ejemplo, su papá de Jacob y de Esaú, Isaac, fue igual. Su padre Abraham, su madre era estéril. Y aquí vemos algo igual, ¿no? Que también su madre, en este caso, no pudo Sara tener hijos, ¿no? La misma situación que hubo. Entonces dice que él vino como producto. Jacob, vamos a empezar con este estudio de este personaje, vino de algo difícil, que su madre no podía tener hijos. Génesis capítulo 25, verso 21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y hay una similitud, ¿no? Sara era estéril. Y en este caso, Rebeca también era, ahorita estamos viendo, es estéril. Dos situaciones iguales. Y se oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril ya declarada. Y algo importante que está ahí en la Biblia, dice: y lo aceptó Jehová. Lo primero que uno se pone a pensar y puede entender acá, ¿qué significa esa palabrita? Y lo aceptó Jehová. Quiere decir que hay oraciones que Dios no lo acepta. Y de una u otra manera estamos hablando de la voluntad de Dios. Eso nos lleva a la voluntad de Dios. O sea, hay oraciones que están dentro de la voluntad de Dios y hay oraciones que no están dentro de la voluntad de Dios. El saber eso nos da paz y nos da tranquilidad. Porque si no, hemos escuchado algunas personas que predican y dicen: si tú oras y no recibes es porque no tienes fe. Y aquí no es cuestión de fe, sino es cuestión de que si Dios lo acepta o no lo acepta. En otras palabras, es cuestión si Dios está dentro de su voluntad o no está dentro. Yo creo que ese concepto está bien claro, amén, para cada uno de los que están escuchándome. Les digo eso porque a veces vamos a escuchar predicaciones de una doctrina llamada la superfe, y ahí se habla de la sanidad divina, y a veces como cristianos nos quedamos mal cuando pensamos que no recibimos de parte de Dios porque nuestra fe no es la suficiente, ¿no? Y no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con lo que estamos dando lectura y aprendiendo en esta mañana. Dice que lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Pero sucedió algo. Mire, Dios lo acepta, pero había todo un plan. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Sara su marido pidió por hijos, Dios lo aceptó, pero su mujer como que después se desanima, ¿no? Porque en primer lugar, yo creo que pidió un hijo, pero Dios le dio dos. Pero el problema para la mujer era que estaban peleando, luchaban dentro de su vientre, y una mujer sabe, pues, ¿no? Porque es su cuerpo. Y dice la Biblia que los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, dijo, si se están peleando en el vientre, ¿qué será cuando ya estén fuera de él, ¿no? Y ella consultó a Dios. Y al momento de consultar, dice que le respondió Jehová. Ahora muchos dirán: pero ¿cómo responde Jehová? Jehová responde a través de sueños, Dios responde a través de una voz audible, sí, lo sigue haciendo. Pero lo cierto es que ella supo que Dios le respondió. Eso es lo interesante. Y le dice Dios:
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo que nosotros vemos acá es que Dios estaba cumpliendo su plan divino, ¿no? Su plan divino. Es decir, Dios aceptó la oración de Isaac, pero Dios tenía un plan. ¿Qué otro principio podemos sacar? El primero fue que Dios escucha nuestra oración siempre y cuando esté dentro de la oración de Dios. Segundo lugar, Dios usa eventos, circunstancias de los seres humanos, pero todo está enmarcado dentro de un plan mayor, que nosotros no lo vemos. Nosotros lo estamos aquí estudiando, pero ellos no lo sabían porque estaban viviendo. Entonces Dios aceptó y dijo, bueno, voy a darle 2 hijos, pero va a haber 2 pueblos, y hasta los nombres ya Dios lo sabía. Dice que cuando se cumplieron los días de dar a luz, o sea, los 9 meses, había gemelos. ¿Y qué tiene que ver gemelos? Los gemelos no son iguales, ¿no? Pero están dentro de una misma bolsa. Entonces ahí hay una dificultad de gemelos, mellizos y toda esa cuestión, ¿no? Pero hay algunos que nacen en bolsas separadas y otros juntos, ¿no? Algunos salen iguales, pero en este caso ellos no eran iguales, ¿no? Uno era velludo, dice la Biblia, y otro era lampiño. Entonces dice, salió el primero rubio y era todo velludo, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 60 años tuvo sus primeros hijos, ¿no? Y bueno, la gente vivía antes mucho más, ¿no? Ahora la edad se ha cortado por causa de muchas cosas, del pecado, de enfermedades y todo eso. Pero el nombre Jacob quiere decir el que suplanta. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vino ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Ahí estaba, el que suplanta. El nombre judío siempre tiene un significado, y es decir, cada vez que le llamaban a Jacob le decían, oye, suplantador, porque eso significa suplantador, o sea, ya estaba marcado desde que nació, y es algo para tener en cuenta, y fue llamado su nombre Jacob, dice. Ahora, si uno sigue viendo la historia, dice en el verso 27, en un título en la Reina Valera, dice que Esaú vende su primogenitura. En el pueblo judío la primogenitura tenía un valor importante, es decir, el primer hijo era el heredero de las promesas, era de todo, tanto espirituales como materiales. Entonces tenía un significado muy importante. Pero otro punto a tener en cuenta es que hubo una lucha por salir primero. Digamos que Esaú salió primero, pero su hermano le tomó, ¿no? Dice, del calcañar, ¿no? Llamados, dice. Entonces, ahí está, hubo una lucha por salir primero. Y la historia narra que crecieron los niños. Esaú tenía características, dones diferentes a su hermano, era cazador, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y 2 características diferentes. Y hubo algo, Isaac dice que amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y ahí hubo una situación que se repite en los hogares, ¿no? Las preferencias de los hijos, de querer la madre a un hijo, el padre a otros hijos, y se repite, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la sabiduría de los padres para con sus hijos. Y dice que
Al final de toda la historia, la conclusión esta, para no tener que leer toda la Biblia, es que uno de ellos menospreció las cosas espirituales. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que él lo vende y después de venir de casar, no casó nada en realidad, estaba cansado y estaba, por ejemplo, Jacob cocinando y le hace el cambio, le vende su primogenitura. Le dice: Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Ellos ya estaban grandes. Para Jacob las cosas espirituales tenían un valor, para Esaú no. Miren, de ahí empieza todo. Y eso hago la pregunta, ¿no?, a los que estamos aquí y a los que me están escuchando. De ahí empieza nuestra bendición, el valor que le damos a las cosas espirituales. A veces pensamos que, por ejemplo, venir a un ayuno, estar en la iglesia, es una pérdida de tiempo, pero tiene que ver con cosas espirituales. Y podemos decir que si estuviera Jacob y Esaú, Jacob fuera una persona que estuviera presente en todos los cultos, no se perdiera ni uno, y Jacob igual le daba. Entonces, ¿por qué? Porque la primogenitura era el recipiente de las bendiciones, y eso Jacob lo valoraba. Él quería la primogenitura, es algo que lo tenía premeditado, es algo que él lo había estado pensando, y se presentó la ocasión. Y le dice: mira, te doy mi guiso, pero véndeme tu primogenitura. Esaú en realidad pudo haber dicho: no, no te la vendo, te la compro por dinero. Pudo haber negociado. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, pero ¿para qué pues me servirá lo menospreció? Y a veces nosotros hacemos eso. A veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Y aunque tal vez no lo veamos al presente, como que no se cumple, porque para que él reciba las bendiciones, digamos, su papá tenía que estar más anciano y bendecirlo, ¿no? Pero él no le importó eso. Él quería gozarlo ya, en ese momento. Dijo: ¿para qué me sirve si me voy a morir ahorita? Pensó en el presente. Y eso es de muchos cristianos. Queremos gozar o queremos la bendición rápida y no tenemos ese aguante o esa perseverancia de que un día al final vamos a heredar lo que Dios nos ha prometido. Y Jacob le dice: júramelo en este día. No le bastó su palabra, dice: júramelo. Y él le juró, lo más grave, le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces dice que Jacob le dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó. Y miren lo que dice las Escrituras: así menospreció Esaú la primogenitura. Esta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se le va nada. ¿Y por qué? Dejó esa pequeña frase así: así menospreció Esaú la primogenitura. El menosprecio por las cosas espirituales. Y cuando nosotros menospreciamos las cosas espirituales, lo pagamos caro, como vamos a ver. Yo quiero que a los que están aquí, porque he dicho que van a participar, quiero que me relacionen un evento similar de menospreciar. A ver, un evento. A ver su mente, que lo puedan relacionar. Otro evento en la Biblia. Sansón, bueno, nuestro hermano Enrique dice que Sansón menospreció. Sí, porque él tenía un secreto, el poder residía en su cabellera, y él era, en realidad era mujeriego Sansón. Se enamoraba, y él se enamoró de una mujer y le confesó su secreto, que no debía darlo, y digamos que menospreció el mandamiento de Dios, ¿no? Y esta fue su caída. Ahí está, los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí
eran sacerdotes en la casa del Señor. Miren, y eso es lo que se repite también en la iglesia, en este evento de Elí. Por ejemplo, yo he escuchado de pastores de que, por ejemplo, tienen la esposa y la esposa mete al ministerio a los sobrinos, pero no son actos para el ministerio, pero solamente porque son familias. Y a veces pensamos nosotros que pensamos, ¿no? Pero a veces no es así. Por ejemplo, los pastores tienen la iglesia crece, tienen sus hijos y ellos creen que cuando ellos mueran sus hijos tienen que continuar. Si son actos o tienen el don, el llamado, pueden hacerlo realmente, pero a veces no lo tienen, pero como quieren ellos mantener su pequeño imperio, ¿no?, familiar, siguen ahí como una especie de pequeños dictadores, ¿no? Y en realidad que el ministerio sacerdotal era por línea, por linaje, pero la cuestión es que Elí, sus hijos no reunían las condiciones. Dice que se acostaban con las mujeres, ¿no?, que velaban o cuidaban el templo, o sea, adulteraban porque eran casados. En el mismo templo adulteraban, pecado. Dice la Biblia que su padre nunca los estorbó, nunca le dio quitar o sentar, ¿no?, quitarles ese ministerio. Pero él dice que no hizo eso y él menospreció también. Por eso Dios dijo: yo honro a los que me honran y a los que me tienen en poco, Dios los desecha. Entonces, ahí está la habilidad de menospreciar. Tenemos que nosotros tener presente eso. Tenemos que, y eso tiene que ver, en la mañana estuve hablando acerca de la actitud, ¿no? La actitud tiene que ver con eso, la disposición. O sea, si no, yo vengo a la iglesia con no una buena actitud, en realidad estoy menospreciando lo que estoy por cumplir. Y a quien le gusta estar en una reunión solamente por decir que está ahí, pero su mente está en otro lugar. Entonces ahí está. Y mire, y la historia sigue. La historia sigue. Voy a dar un poquito porque estamos viendo solamente la historia de Jacob. Y al final, Esaú dice que tomó por mujer a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Dice que fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estoy de frente viendo cómo procedía Esaú y cómo procedía Jacob. Estaba prohibido. ¿Y por qué dice fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca? Es decir, ¿qué pasa? A veces nosotros vemos y decimos, ¿por qué si tienen los mismos padres, por qué los hijos salen así? Algunos hijos salen rebeldes y Esaú era rebelde. Y dice la Biblia que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Veían lo que hacía y un descontento, ¿no? ¿Por qué? Porque Isaac no hizo eso. Su padre tomó una mujer, ¿no?, de su familia, y su hijo no estaba siguiendo eso. O sea, como era el primogénito, ellos sabían que él iba a heredar todas las promesas. Y ellos decían, si él va a heredar todo del pueblo de Israel, ¿no?, por el primogénito era la sucesión, y él estaba encaminándose a algo que veían que no se iba a cumplir o iba a estropear los planes de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Porque él era el primogénito. Ellos no estaban mirándolo a Jacob, sino estaban mirándolo al primogénito. Él era el heredero de las promesas. Y de ahí tenía que venir el Cristo, porque Dios había prometido, en ti será una descendencia, ¿no?, a Abraham, la promesa. Y ellos tenían en su mente eso, que eran herederos de la promesa. Entonces, pero algo pasaba. ¿Pero por qué se está casando con otra mujer que no debe ser? ¿No piensan ustedes que parecía que el plan de Dios se iba a frustrar? Y a veces no nos ha dado a nosotros ese sentimiento, que parece que los planes de Dios se frustran. Dios nos dio algo, nos dio una promesa, nos dio una palabra, y cuando vemos la realidad, vemos que parece que lo que Dios ha dicho no se va a cumplir, o humanamente, ¿no? Y así estaba, y así sentía Isaac y Rebeca. Ellos, yo creo que decían, oye, hemos fallado como padres, porque creo que no le hemos incentivado
las cosas espirituales y se decían, he fracasado como padre. Y eso era una amargura de espíritu ellos como pareja, porque habían puesto todo su empeño de enseñarle lo mismo a sus hijos, pero el primogénito que debía él seguir estaba haciendo un mal ejemplo todavía encima para su otro hermano. ¿Sí me están entendiendo? Y eso es frustrante. Es igual, ¿no? A veces uno no entiende y estaba en una situación ellos que no entendían. Pero mire cómo sigue la historia. Dice, aconteció, capítulo 27, que cuando Isaac envejeció, ahí vemos todavía que estaban fuertes, pero llega el momento en que todos vamos a pasar lo mismo, ¿sí o no? Envejecemos. Y le llegó a Isaac y sus ojos se oscurecieron, dice. Quiere decir que ya no miraba. Cuando una de las características del anciano es que ya no puede mirar. Entonces dice, quedando sin vista, es decir, ya no podía mirar, ya no podía diferenciar, ya solamente veía bultos. Pero usted se va a dar cuenta que todo eso también estaba dentro del plan de Dios. Miren, y dice, quedando sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y miren lo que le dice, hijo mío. Y respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Entonces este era un hombre precavido, ¿no? Porque es cierto que ya no tenía vista, no le dolía nada, pero él sabía que iba a morir. Y se preparó. Y le dice, mira, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Era un hombre sabio, ¿no? Como había hecho su padre. Y él sabía que su hijo, el mayor, tenía que heredar las bendiciones. Él no sabía de la situación que se había dado, que lo había vendido la primogenitura. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabía o no sabía? No sabía. No sabía. Jacob no lo contó, Esaú no lo contó, pero ¿quién sí lo sabía? Dios. Y Dios ya había tomado una decisión. ¿Cuándo Dios tomó esa decisión? A ver. Antes de que nacieran. Antes de que nacieran. ¿Por qué? Porque ahí dice la Biblia. Dice, y Dios, cuando ella se preocupa y le dice, hay 2 naciones en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ya estaba ahí la palabra, ya estaba la profecía. Yo pregunto, porque ¿cómo se llamaba su mamá? Rebeca. Rebeca trató de manipular las cosas. ¿Qué opinan ustedes? Ella tenía la profecía y ya sabía que Jacob iba a ser más que Esaú. Eso lo sabía por la palabra. ¿Ustedes creen que ella puso humanamente algo para que sucediera? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es una respuesta que se queda ahí porque yo ni lo sé, pero ahí está. Y miren, y dice, en ese momento el papá, como no sabía, pero Dios había determinado antes ya todo. O sea, en otras palabras, de ahí lo vamos a ver en Romanos, Dios solo tiene determinado ya. Porque nosotros estamos aquí con nuestros temas y tanta cosa, pero Dios ya sabe el final. Dios sabe el final. Entonces dice ahí, entonces Rebeca estaba oyendo, dice. Rebeca estaba oyendo cuando dice, hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de caer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Pregunto nuevamente, ¿la mamá intervino o no? Sí, intervino.
trató de entrometerse en lo que Dios había determinado. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿no es cierto que cuando usted ora, qué hay cuando usted dice, déjalo ya en las manos de Dios, y usted tiene que quedarse estático o tiene que actuar? Y lo dejo ahí nada más. A veces sí hay que ponerse quietos, a veces no. ¿Y quién sabe el momento que debo mover o no mover? Yo no lo sé, usted tampoco. ¿Sí me está entendiendo? No es fácil, no es fácil. Pero esta mujer se movió. Miren, y dice ahí, porque ella hubiera pedido, ¿sabe? Como está la profecía, tiene que suceder, ¿sí o no? Y no hubiera hecho nada, pero ella se movió. Y dice así, se activó. Dijo, ahora pues, hijo mío, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú lo llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y miren lo que dice Jacob. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Esaú siempre era astuto. Él veía lo que su madre no veía. Dice, mamá, pero él es diferente. Quizá, le dice, me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Claro, al darse cuenta, lugar que su padre lo iba a maldecir. Y una cosa es cierta, hermano. Hermanos, los judíos sabían que cuando un padre bendice, pues bendice. Dice, en presencia de Jehová. Es decir, cuando un padre judío bendecía, tomaba el nombre de Dios. La madre dice, mira ahí lo que dice. Dice, y él te bendiga en presencia de Jehová. Es, por ejemplo, como estuve justo en la mañana, dice que la oración de los miembros es buena, pero dice que es poderosa la oración de un ministro sobre sus ovejas. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Que un ministro ore por ustedes, porque esa es la responsabilidad del ministro, del pastor, que ore por ustedes. Es importante eso. Entonces miren, y ahí estaba, y él lo dice, y su madre responde, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme. Miren, la mamá se la jugó, ¿no? Ya la maldición que sea sobre mí. Entonces él fue y los tomó y los trajo como su madre, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, se disfrazó. Dice, los vestidos, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos, su cuello. En otras palabras, entonces se fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Porque recuerden, no veía. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, rápido vino, pues, ¿no? Tenían que apresurarse porque el otro estaba cazando, pues, ¿no? Antes de que venga. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. El papá no era tonto. Él sabía la seriedad de la bendición. Acércate para ver si tú eres él o no. Mire, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, porque estaba bien forrado, pues, ¿no? Y ahí creo que se inventaron los primeros guantes, ¿no? De pelaje de chivo, porque le toca la mano y le dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y miren lo que le dice, y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo, hasta también acércame y comeré de tu casa, hijo, para que yo te bendiga. Comió, vino, bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Esa era la costumbre, hasta ahora lo hacen. Y Jacob se acercó
Claro, le besé en la cara, ¿no? Y se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mire la bendición, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvan de pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Hizo los guisados, trajo a su padre, levántate mi padre, coma de mi casa para que bendito. Entonces dice que su padre le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo, tu primogénito. Y se estremeció Isaac grandemente, dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, escuche, yo le bendije y será bendito. Qué tremenda fe de este hombre, ¿no? Yo le bendije y será bendito. Para ellos no era una cosa seria la bendición. Ya salió la palabra de su boca y ya no hay vuelta atrás. Miren, ¿y qué es lo que dice? Entonces dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, exclamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. La pregunta es, ¿vale esa bendición que ha sido tomada con engaño? ¿Qué opinan ustedes? Pero ¿qué hubiera pasado si él dijo, bueno, me engañaste, no sirve, no vale, ¿no? Y se dan cuenta el precio que se paga por menospreciar la bendición de Dios. Del momento que tú lo menosprecias, al momento de Dios ya lo dio al otro. Ya. Me hace acordar a mí el caso de un pastor, Anita, ¿te acuerdas? Un testimonio para todo lo que te van a escuchar. No voy a poner nombres, pero cuando le dieron a elegir quédese con el ministerio o quédese con tal cosa, ¿no? Y él dijo, me quedo, rechazó el ministerio, me quedo con el otro y perdió todo, ¿no? Perdió todo. Entonces, Dios ve nuestros corazones, ¿no? Hay un texto en la Biblia que yo siempre le he visto que se ha cumplido de manera literal en todos los hombres, sean hombres creyentes o mundanos. Y ese texto dice, Dios dará el pago conforme a sus obras. Y he visto gente que no cree en Dios, pero tienen un mal proceder y su final. Y cómo por sus malas decisiones pagan las consecuencias sus hijos. Ojo, que no estoy diciendo por lo que hacen los padres están pagando sus hijos, ¿verdad? Digo, por sus malas decisiones sus hijos sufren. Es diferente, ¿no? Entonces he visto eso. Entonces por eso uno tiene que obrar siempre con una buena actitud. Siempre. Entonces la vida, digamos así, nos devuelve eso. Porque hay un principio en todo el mundo. O sea, es como si Dios hubiera dicho su palabra, Él dice, sea la luz, y va la luz. O sea, Dios dice algo ya y eso es como que todito se encajara. Y Él ha dicho, pagará cada hombre conforme a sus obras y Él no es ese problema. Entonces, ¿quién mismo se premia o quién mismo se estanca? Nosotros, nuestras malas actitudes. Eso es todo. Y algunos luchan y nunca prosperan, no salen adelante, porque tenemos que analizarnos, porque esta palabra se hace verdad, es una verdad, pero no funciona porque hay cosas que tenemos que solucionar nosotros. Miren, ahí está.
Y sigue la Biblia, dice, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo: Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Tremendo, ¿no? Le dio las obras nomás al hijo. Después cuando ora por él. Y ahí entonces surge ya la lucha. Vemos a Jacob que huye, y dice la Biblia que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Esa es una decisión que había ya hecho en su corazón. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Entonces ahí pagó la mamá. Ahí lo pagó. ¿Y cómo lo pagó? Miren, ¿no es cierto que la mamá lo quería bastante Esaú? A Jacob, disculpen. ¿Sí o no lo quería? Porque dice que lo quería. Lo pagó caro porque nunca vio a sus nietos, nunca vio a su nuera y nunca más lo vio a su hijo. Murió, cosechó lo que ella había hecho. En otras palabras, Dios te perdona, sí, pero las consecuencias de nuestras decisiones lo pagamos, y a veces lo pagamos caro. Y así que ella tuvo que decirle a los hijos que se vayan, porque no quería que se maten entre ellos. No, esa fue la última vez que vio a su hijo, nunca más lo vio. Entonces ahí está. Entonces en el verso 28 dice: Isaac, le dice Rebeca a Isaac: fastidio tengo. Miren cómo es la astucia, ¿no? Le dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, ¿cómo estás de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Para que el hijo se vaya, pues, ¿no? Dijo: ya está en época de que se case, quiero que tome mejor muchachas de otro lugar. Y por ahí surge, pero para evitar, ¿no?, un enfrentamiento. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a la casa de Betuel. Ya Isaac sabía o no sabía que Jacob iba a ser el depositario de las promesas. ¿Qué dicen ustedes? Ya, sí sabía, porque ya lo había bendecido como primogénito. Y para mí que Isaac dijo: ¿cómo es Dios, no? Pensando que era el desobediente, pero al final fue el otro, ¿no? Y al final le dice: ¿sabe qué? Anda y cásate con una muchacha del pueblo, pues, que sea no de Canaán, no los gentiles. Ya sabía ya. Entonces, levántate, anda allá y toma mujeres. Y el Dios omnipotente, le dice, te bendiga. Y ahí está la promesa. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ya sabía que la bendición era del menor ya. Y ya se resignó ya. Porque su hijo querido era el otro, ¿no? El desobediente. Pero Dios hace como Él quiere. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué etiqueta le pondríamos hasta aquí? A ver. Si tuviera que usted predicar un sermón o algo, ¿qué más lo podría titular? Bastante. Los designios de Dios, la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Miren cuántas cosas. Hasta ahí. Dios le da una profecía y al final se cumple, toma la promesa y ya está encauzado Jacob. Tiene la promesa, tiene todo, pero miren, y le dice, este hombre dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga multiplicar y te haga llegar a ser multitud de pueblos. Sabía que sobre él se iba a cumplir. Qué tremendo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo he hecho una oración, yo sé que algunos lo han hecho, pero me digo: Señor, tal vez este sea el último domingo que debo estar aquí, pero lo que tú has dicho sobre este lugar se cumplirá, así no estemos nosotros. Yo he dicho eso. ¿Por qué digo eso? Porque yo sigo creyendo que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Sea que conmigo o con otro, no somos indispensables. Así de sencillo. Eso no es otra cosa que fe. Seguir creyendo en lo que Dios ha dicho. Entonces, él también lo vio a su hijo, no tenía nada. Y le dice: y te dé la bendición de Abraham, dice, y a tu descendencia contigo, porque herede la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.
¿Se da cuenta? Ya se había hecho decir al dolor, ¿no? Ya sabía que ese hijo era el depositario de la promesa, el menor, que no era algo normal, ¿eh? Pero Dios es así, hermano. No era así. Y así que se va y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado para que tomara mujeres de allá. Y dice, y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac y le da la contra al papá y tomó otra mujer. Se pone en una actitud rebelde, pero ya Dios lo había desechado. Y Dios, miren, y salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. ¿Qué característica podemos ver de Jacob? A ver, descríbeme hasta aquí, una característica de Jacob, a ver, Mónica, astuto. A ver, ¿alguien más? Enrique. Era una persona de fe. ¿Por qué tenía fe? Porque él sabía que si tenía la promesa, lo tenía su descendencia. Eso era fe. Eso era fe. Una de las características que Romanos y otros libros hablan de él, es por eso que él está en el Museo de los Héroes de la Fe. Está él. Era un hombre de fe. Y miren, entonces dice que él salió, Jacob de Beerseba, y se fue a Harán, y otra cosa que era obediente. Lo obedeció la mamá, su papá lo obedece y se va. Y dice ahí, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque el sol se había puesto. Cuando el sol se pone era a las 6 de la tarde ya, ¿no? Había caminado, tal vez salió de madrugada, y dice, y tomó piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y ahí empieza Dios a obrar en él. Y dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocada en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, y a tu Dios le confirma, ¿no?, la promesa. A él le confirma. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente. ¿Qué es lo que había buscado Jacob? La bendición. Y Dios le confirma que lo tenía. En otras palabras, cuando tú tienes hambre de Dios, de las bendiciones de Dios, eres candidato para que Dios te la dé. El que no tiene hambre de ello, no sucede nada. Dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y lo confirma la promesa que le había en esta cosa. Su abuelo era, ¿no? Su abuelo, Abraham. Y le dice, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremenda promesa, ¿eh? No te dejaré hasta hacer, dice, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice, yo te voy a traer, aquí me has soñado, va a pasar muchos eventos, muchos años, pero yo te voy a volver a traer aquí. Y esa señal le da Dios. Y dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces ahí tomó una piedra, tomó una señal, hizo una señal, derramó aceite encima y llamó el nombre de aquel lugar Betel, significa luz, ¿ya? Luz. Esto significa casa de Dios, casa de Dios. Entonces él dijo, realmente acá está Dios. Y ¿saben una cosa? Ahí donde se hizo el templo que ahorita están peleando los árabes con Israel, dice que ese lugar donde él se durmió, ese lugar donde hicieron esa catedral, dice que ese es el mismo lugar donde Abraham creen que sacrificó al hijo. Mire cómo Dios va haciendo, ¿no? Va haciendo que todo se encaje. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora les pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? No le digo que ahorita eso está construido. Hizo un voto, hizo una oración, y Dios lo cumplió en el tiempo. Tremendo, ¿no? Lo que Dios hace. Tremendo lo que Dios hace por una oración de un hombre, de una mujer. Y yo pregunto, ¿por qué Él le dio el diezmo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué me pueden decir? Miren, también hay estudios, los antropólogos. Si usted ve las culturas, a ver, las culturas de los incas, hasta ahorita, ¿qué ofrenda se da a los apus? Cultivos, alpacas, holocaustos, ofrendas, porque antes no había dinero, recuerden. Entonces, siempre cuando hay una divinidad, el hombre le ofrece algo a esa divinidad. Ese es un símbolo de adoración, de dependencia. Igual, en aquel tiempo, el diezmo es algo que implica muchas cosas. Implica que tú eres dependiente de un Dios superior, y es por eso que Él hizo eso. Todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ya? El diezmo tiene que ver con algo que tú has ganado. ¿Qué representa el diezmo? Trabajo, esfuerzo. ¿Cómo lo ganas el dinero? ¿No has escuchado? Dices, si supiera lo que es ganar, ¿no? El dinero, no es fácil ganarlo. Entonces, cuando Salomón dijo, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Ahí está. Él lo dio como de dependencia. Dice que, ¿saben cuál es el secreto para que la avaricia no te envuelva? El secreto es ofrendar y diezmar. Si usted ve a las personas que no diezman y ofrendan, son personas que la avaricia les gana. Cada vez que tú das a Dios, dice, Señor, aquí está, porque esto es tuyo. Estás reconociendo que todo es de Dios, y eso nos guarda de tener un corazón de avaricia. Como Pablo dijo, guardaos de la avaricia, porque dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ¿no? Entonces es importante eso. Ahí está. Y la historia habla acerca de Jacob, y dice que siguió en el capítulo 29, siguió su camino, se fue a la tierra de los orientales, y ahí se encuentra con Raquel, y no sabía que era su familia. Su padre era Labán, hijo de Nacor, y a la final Raquel, su hija, viene con las ovejas, y él dice que les da de tomar agua, ¿no? Miró, vio un gran pozo en el campo, había 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo tomaban agua los ganados, y había una gran piedra sobre la boca. Se juntaban, dice, y ahí está, hermanos, y él dijo, he aquí que es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abreva las ovejas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que brevemos la vez. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Miren,